Inés, ¿qué fue lo que pasó con el pacto de Punto Fijo? Una Venezuela que se había enfrentado tan duramente en el trienio ADECO, en esa constituyente previa, y un país que venía de un siglo XIX también turbulento, logra ponerse de acuerdo todas las fuerzas políticas en un pacto. El pacto de Punto Fijo, un pacto para gobernar el país en unidad, para hacer un programa común de gobierno, para establecer algunas políticas compartidas, para asumir además un gobierno de coalición donde todo el gabinete tuviese el mismo peso. Es una cosa realmente, podríamos decir que insólita en nuestra historia. Mira, y con el pacto de Punto Fijo, sería bueno primero identificar quiénes son los promotores del pacto de Punto Fijo. Los firmantes. Claro, porque todo esto efectivamente tiene unos antecedentes, tiene todo lo que significó el periodo de la dictadura militar, que fue muy duro, que fue persecución, que fue confrontación, se constituyó la Junta Patriótica, que fue un baluarte fundamental en todo el proceso que condujo al fin de la dictadura. Pero este pacto de Punto Fijo lo constituyen tres partidos fundamentales: Unión Republicana Democrática, COPEI y Acción Democrática, y sus tres figuras esenciales, que son Jovito Villalba, Rafael Caldera y Rómulo Betancourt. Y efectivamente no estuvo el Partido Comunista. Y habría que discutir, y eso ha sido un debate y una polarización, que lo sacaron, que la exclusión del Partido Comunista. Sí. Y también habría que decir que el Partido Comunista tampoco estaba muy ganado. Estamos en medio de la Guerra Fría. Claro, y además el pacto tiene alusiones económicas que probablemente el Partido Comunista no habría compartido en torno a la importancia del sector privado en la economía. Entonces, yo sí, con mucho respeto y entendiendo las condiciones en las cuales se produjo, y más allá de las diferencias, que seguramente las había porque las tenía que haber, y el pacto es expresión de esas diferencias, pienso que es importantísimo entender la relevancia que tuvo en la sociedad venezolana para el proceso de construcción de la democracia un acuerdo político. O sea, un acuerdo que proviene de la necesidad de darle soporte al que venía a gobernar, claro. Claro, y al soporte al que venía a gobernar. Y a institución al país, y leyes, y claro, constitución. Y hay un elemento, o sea, yo los invito, ¿verdad?, a que se lean el pacto. Sí, vale la pena, además es un documento que no es muy extenso. Y usted mete pacto de Punto Fijo en las redes y seguramente lo va a obtener. Punto Fijo, por cierto, la gente muchas veces escribe pacto de Punto Fijo, separando Punto Fijo como la ciudad de Punto Fijo, y el pacto de Punto Fijo es pegado porque es Punto Fijo, la casa, la quinta donde vivía el doctor Rafael Caldera, que fue donde se firmó, por un lugar que hay entre Nirgua y San Felipe, en una montaña que se llama Punto Fijo. Pues fíjate, los detalles geográficos y técnicos. Pero hay otra cosa que con relación al pacto de Punto Fijo es crucial, y es la significación que tuvo, porque cuando se plantea que es un pacto entre partidos, pareciera que se redujo exclusivamente a los partidos. No, la convocatoria del pacto de Punto Fijo no es solamente un acuerdo de gobernabilidad, sino de convocatoria a las instituciones de la sociedad venezolana a contribuir y apoyar la posibilidad de construcción de la democracia. Entonces, esto es convocar a las asociaciones, a las organizaciones, al sector laboral, a la iglesia, a los propios militares. O sea, el tema es de qué manera sumamos voluntades con la iniciativa y el apoyo de los partidos, teniendo un programa mínimo que garantice, o sea, que este trecho de construcción de la democracia tenga viabilidad. Funcione. Y de hecho funcionó. Creo que el pacto de Punto Fijo abrió el periodo más largo y duradero de democracia en Venezuela. Pero además de eso, permitió un gobierno que iba a ser muy difícil, el gobierno de Rómulo Betancourt, con todos los alzamientos que hubo en contra del gobierno, un gobierno de coalición donde todos asumían como corporativamente la conducción del país. Creo que había ministros de los tres partidos, de URD, de COPEI y obviamente de Acción Democrática. Sí, no, y además hay otra cosa que me parece importante y que ha sido valorada, ¿verdad?, por los historiadores tan bellos. Manuel Caballero, a quien seguimos teniéndole un enorme cariño y un enorme respeto por lo que significó su obra, hablaba eso del pacto de Punto Fijo, eso como un evento en el cual hay un esfuerzo de convocatoria sin precedentes respecto a lo que significaba el reto y la dificultad. Tú hablabas de los alzamientos, no solamente los alzamientos, sino las discordias internas dentro de Acción Democrática. Bueno, viene la división de Acción Democrática. Claro. Y de todas maneras, la respuesta de la sociedad venezolana frente a eso fue
de apoyo y de sostén. O sea, la participación electoral en las elecciones del 58 fue extraordinaria y posteriormente, cuando concluye el primer gobierno de Betancur, también independientemente de las dificultades y de los enfrentamientos que hubo durante ese periodo. Entonces yo sí creo que es importante, y lo digo con toda responsabilidad, que le bajemos dos un poco al hecho de convertir el pacto de Punto Fijo en una calificación política y que lo entendamos más bien como parte de un proceso histórico. Y además es una cosa increíble también, habría que mencionar la estatura de los signatarios del pacto de Punto Fijo. Eran hombres que, como tú lo señalabas antes, habían venido de una dictadura que los había tenido o en el exilio, o perseguidos, o silenciados, que además tomaron noción de que para la supervivencia de la democracia tenían que hacer acuerdos, que no podían estar enfrentados, que tenían que colocar el país por encima de sus apetencias personales, porque yo me imagino que todos tenían apetencias, todos querían ser presidente, pero eso de tú decir, bueno, yo respaldo lo que venga, no importa quién gane, es como, bueno, entregar parte de tu poder, de tu cuota, de tu capital político. Y eso es una actitud de mucha altura política. Y hay momentos en la historia de los países que cuando tienen la suerte de tener estadistas y gente con esa visión, son realmente momentos afortunados para el destino nacional. No, y que además la sociedad los interpreta y se apropia de ellos y los recoge. Sí. Yo creo que la respuesta de la sociedad venezolana en lo que fue esa convocatoria de unidad tuvo expresiones muy concretas, o sea, que no solamente tuvieron que ver con la iglesia, con las instituciones, con los sindicatos, sino con la movilización de la sociedad para rechazar lo que podía ser la interrupción de ese esfuerzo de construcción de la democracia. Entonces yo sí creo que el pacto de Punto Fijo debe ser tenido como un referente de la capacidad de conciliación, de entendimiento y de acuerdo que existe en la sociedad venezolana y de la cual no deberíamos desprendernos nunca, ni en el pasado, ni en el presente. Ni en el futuro. Pero además, bueno, ahí se trazaron unas líneas en materia de economía, en materia de educación, en materia social, es decir, el tema del trabajo, de los trabajadores, de los derechos sociales de la gente, el tema de la vivienda, el tema de la reforma agraria, todas esas cosas que vinieron inmediatamente después, partieron de ese acuerdo entre las tres fuerzas políticas relevantes del momento. Claro, tres fuerzas políticas que convocaron al resto de la sociedad y no exclusivamente como un acuerdo electoral, sino como un acuerdo de construcción de país, más allá de que el propósito inicial era, bueno, vamos en paz a estas elecciones. Y llegaron, incluso en el texto del acuerdo, cuando uno lo revisa, se da cuenta que ellos dicen, bueno, aquí es imposible que lleguemos al acuerdo de un candidato único. Bueno, vamos cada quien con el suyo, pero en un código de respeto, de intercambio, de discutir los problemas del país, porque lo que necesitamos en este momento es, o sea, salir adelante y sobre todo para una persona como Betancur, por decirlo menos, que había tenido un ejercicio del poder tan pugnaz y tan sectario. Un poco sectario, sí, ¿no? absolutamente. Pues, sectarísimo el proceso de... Y la lucha además, sobre todo entre COPEI y Acción Democrática, había sido muy dura en la Asamblea Constituyente. Bueno, al punto que Caldera, bueno, curiosamente por el uso del humor que hacía Andrés Eloy Blanco en la Constituyente, lo llamó alguna vez en un artículo el amortiguador de la Constituyente. Entonces eso, haber tenido la capacidad de que los enfrentamientos, las rencillas, las discordias no fuesen el elemento catalizador del acuerdo, sino todo lo contrario, buscar precisamente que en ese momento pudiesen convenir en la necesidad de, mira, bájale dos. Vamos. Sí, yo creo que los venezolanos tendríamos que asomarnos con más frecuencia a nuestros momentos de lucidez histórica para que nos sirvan de aliento, de esperanza, de ánimo en momentos turbulentos y de dificultad, porque a lo mejor nos señalan un camino que es interesante y que se probó que fue exitoso. Pues sí, así que pongan atención al pacto de Punto Fijo, no caigan en provocaciones.